La calcinan viva. Estuve en una corte de Estados Unidos y un científico dijo que sí, nomás en las películas alguien muere con un balazo. Mis hijos y mis nietos, pues ellos no, murieron quemados, no vinieron balaceados. Y yo llegué ahí y encontré a mi hija en un estado de abandono. 36 horas después llegaron unos de forenses a ayudarme a ver qué huesitos rescataban. Dicen la niña, la mayorcita dice que los bajaron, los pusieron en fila para balacearlo y entró una llamada y de repente se fueron y los dejaron ahí. No ¿Ellos sabía. estaban ya formados? Sí. ¿Los niños? ¿Los iban a masacrar Sí. formaditos? Sí. Entonces nosotros, LeBaron, siempre se le ha puesto a las patadas. Y es por eso que nos tienen bien clasheados. Por decir así, yo hasta tomando esta entrevista, vamos a decir, tomo cierto riesgo. Porque ya les estamos desnudando algo que nadie se atreve a desnudar. Sí. A mí me han dicho desde la mañanera, el mismo presidente lo ha dicho más de 5 veces, que ya se hizo justicia. A él dijo, órale, pues ¿qué es esto? ¿Qué es la justicia para el presidente? Pues ¿qué es la justicia para el presidente? Vamos a adentrarnos a la vida de un hombre que lo conocemos, se ha vuelto una persona que mediáticamente pues está muy presente, es un líder importante, sobre todo para las víctimas de las masacres que sacuden a este México pues tan adolorido. Pero, ¿qué más sabemos de Adrián LeBaron? No mucho, Adrián. ¿Cómo estás? Qué gusto. Aquí estamos. Gracias por acompañarnos. Aquí estamos temblando. No. Aquí ya sabes que aquí entre nos. No, claro. Platicar. No te preocupes, está suave. Qué gusto, querido Adrián, porque sí, fíjate que te hemos visto mucho en los medios, por supuesto. Hemos seguido lo que sucede en tu comunidad, pero no sabemos tanto de Adrián LeBaron. ¿En dónde naciste, Adrián? Platícanos. Yo nací en un pueblo de la sierra, imagínate, ahorita LeBaron está abajo, Colonia LeBaron, se llama Gómez Farías, Chihuahua. Era muy famoso este lugar antes de la revolución, era la hacienda de Babícora. ¿Babícora? Sí, ellos, los Hearns, eran dueños de esa hacienda, famosísimo. Y cuando se vino la división, y yo nací, se hicieron muchas colonias y yo nací en uno de esos. Pero mis abuelos son de la sierra, más sierra, de unos pueblos mineros. Y ellos, cuando también se viene la revolución, que sacan a patadas a los gringos de las minas, pues ellos se van a estas tierras. ¿Ellos tienen que salir de ese lugar? Se acabaron las minas. Sí. Corrieron, fue un proceso, ¿no? Entonces yo nací yo soy el 6º hijo de mi padre y mi madre, pero mi madre es de ese pueblito, es muy mexicana. Mi madre se llama María Magdalena Soto Gaitán. María Magdalena Soto Gaitán. Y mi bisabuela también se llama María Magdalena Gaitán Méndez. Entonces yo traigo muchos de esos orígenes. Y de ahí nazco yo en Gómez Farías, Chihuahua. ¿Cómo era tu madre? ¿Cómo era María Magdalena? Medio respingona. Sí. ¿Era dura? ¿Era estricta? Pues mi padre tenía que salir mucho por su religión, sus prácticas de matrimonio y todo eso. Me acuerdo mucho que llegaba y le quería dar un besito y mi mamá le volteaba la cara, pero de todos modos ahí seguía. O sea, yo sí viví mucho bajo ese tipo de situaciones y como que estoy también acostumbrado a que me lo hagan a mí a veces. Oye, Adrián, es interesante porque comentas que tu padre por sus prácticas todo salía. ¿Eran polígamos? Sí, mi padre, sabes que el LeBaron es muy criticado dentro de la misma religión mormona.
porque dentro de la misma religión mormona Le llaman es que una rama llamada Iglesia del primogénito de la plenitud de los tiempos. Se llama así porque para nosotros es una manera de identificar a nuestro Señor Jesucristo. Es como decir Iglesia de Jesucristo, porque el primogénito de la plenitud de los tiempos es Jesucristo. Entonces es lo mismo, nomás es otra manera. Otra manera de llamarlo. Sí. ¿Y por qué es muy criticado dentro del grupo de los mormones? Lo que pasa es que los mormones fueron muy perseguidos y asesinados. Un dato que muchos no saben, el que inició el mormonismo se llama José Smith, allá en Nueva York, y luego se movió a Missouri, y luego se movió, y a él lo asesinan en Illinois, pegado al río Missouri, y lo asesinan él siendo candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Eso era. Entonces, hay connotación política, que es muy importante, no es tan nomás religiosa. Ellos tenían dice Juan de la Barra, dice, no, ustedes son como las abejas africanas. O sea, llegaban los mormones y poblaban y se convertían en amenaza en Estados Unidos. Sí. Entonces, cuando asesinan a su líder, el siguiente líder, que fue Brigham Young, hace un éxodo y se los lleva a México. Pero en ese México, lo que es ahorita Lago-Salado, Utah, es Antiguo México. Sí. Entonces, él entró a México. Es entonces en ese éxodo donde llegan a Utah, que es donde pues muchos reconocemos esta comunidad mormona más fuerte. Sí. Entonces ahí, cuando llegaron a Utah, fuera de Estados Unidos, es cuando abiertamente una práctica que para nosotros, para ellos fue divinamente revelado, el tomar más que una esposa. Como pues un convenio eterno, porque el mormón cree en la eternidad, imagínate, cree en la eternidad del pacto conyugal, una pura santa. Un sobrino le dijo a su novia, que nos case mi tío Adrián. No, pura madre, ¿qué tal si nos casa por toda la eternidad? No dentro, dijo. Así es. Sí, pero entonces en Utah, como están ya fuera de Estados Unidos, por lo cual fueron perseguidos, ellos abrieron fuertemente esta práctica. Ahora sí que nuestro mundo, ellos se autodefinieron, se autodeterminaron, se autogobernaron por muchos años. Y bueno, a los 3 años de llegar, se viene el Mexican-American War, y pierde y se queda otra vez dentro de Estados Unidos. Entonces, siendo territorio ahora de Estados Unidos, empieza la presión. Entonces, así lo decimos nosotros, los mormones tenían su reino, su autonomía, pero perdieron sus derechos civiles y luego económicos y luego espirituales. Se les acabó el corrido. Y das de cuenta que muchos años después, los LeBaron dicen, ¿y por qué? Entonces retoman porque ellos tuvieron que abandonar estas prácticas para que pudieran ser Estado. Sí. ¿Te acuerdas? Reconocidos como Estado. Así es. Entonces, públicamente denunciaron a esa práctica y los LeBaron dijeron ¿por qué? Entonces, ¿la retoman? Sí, y se van a otra parte de México, ahora sí a Chihuahua. La retoman fuera del... Entonces los excomulgan. O sea, una iglesia que tuvo esta práctica, entonces nuestros padres fueron excomulgados de la iglesia mormona. Y cuando nos fuimos ahí a ese lugar de mi abuelo, cuando se fue a LeBaron, lo que iba a ser LeBaron, él se fue después de sufrir mucha persecución dentro de su mismo pueblo. Sí, porque yo he leído que los consideraban como fundamentalistas, ¿no? Dentro del propio grupo mormón. Entonces él huye, sale... funda LeBaron. ¿Es tu abuelo? Es mi abuelo Alma Dyer. ¿Y tú en qué crees, Adrián? Y yo sí creo en la existencia de un mundo espiritual, en otra dimensión. Hay mucho que platicar teológicamente. Entonces, yo sí sigo y yo sí creo que para que existan otros mundos, cuando este ya trascienda, se requiere de personas que califiquen para seguir poblando esos mundos. Y ahí es donde entra la poligamia, es donde entra ese principio, le llamamos nosotros
el nuevo y sempiterno convenio de matrimonio. Y yo lo practico, porque yo he recibido esa bendición de mis patriarcas. Sí. Y el mundo, bueno, obviamente esa es una práctica muy criticada también, sobre todo en estas luchas de igualdad. Por ejemplo, ¿cómo le va a las mujeres? Tú decías, mi madre hacía esto, ¿no? ¿Cómo les va a las mujeres en Levarón? ¿No sufren por esta condición? Cuando llega mi abuelo ahí, el concepto es que aquí yo sí voy a poder, yo quiero un lugar donde mis hijos, mi familia y mi pueblo pueda tener sus derechos. Entonces se trata de entender que es tu derecho de vida y en todos los sentidos. Sí. Entonces esa pregunta que me dices es muy específica para explicar qué es un derecho. Sí. Y ahí te va, hablando de la mujer. En nuestra cultura existe que la mujer tiene el derecho divino, natural y absoluto de escoger el padre de sus hijos y el hombre que va a ser su cabeza. No hay un convenio previo, no hay... es que no he terminado. A ver, sí, a ver. En nuestra cultura, la mujer tiene el derecho de escoger al padre de sus hijos y su cabeza o su familia, aunque esté casado. Entonces es mucho más fuerte el derecho de la mujer. Aquí, o sea, yo ya no quiero que me escojan. No, me refiero si una mujer te escoge, tú tienes que... No tengo que, pero lo considero. O sea, ella tiene el derecho y tú tienes el derecho de decir... Pues sí déjame pedir. Déjame pensarlo, ¿qué? No, más que nada déjame hablar con mi esposa. Por si es una nueva, pues necesitamos hablar mi esposa y yo. ¿Y si son varias esposas? Pues también, con todas. ¿Y hay consenso? Pues en nuestro ritual de matrimonio muy cercano a nosotros, es como cuando se habla y te toma usted tú por esposa, el ritual. Sí, antes de eso, en pluralidad de esposa, la mujer hace otro ritual donde le entrega la mano en la ceremonia. No sé cómo se llama eso, se llama consenso eso. Sí. O sea, es un ritual, se entrega. ¿Hay celos? Pues el celo, como se conoce... Sí, es que es una cultura muy occidental. Sí. El celo, yo lo veo así, precisamente a mis 60 años digo, pues qué rollo porque vamos a decir en la venta íntima o eso, no existe el celo. Pero no hay una objetivización de la mujer. Nada. ¿Cómo? No hay como una objetivización de la mujer, de decir... No, es que es al revés, al revés, es totalmente lo opuesto. Como muchas dudas desde mi cultura, para mí es mucho más feminista la mujer de Levarón que la del mundo. Por ese entorno que ella vive. ¿Es feliz la mujer? Muy feliz, yo creo que muy feliz. Eso creo que es como algo muy importante en todos estos cuestionamientos. Mi primera esposa se llama Marta Guadalupe Muñoz Hernández. La conocí cuando yo tenía 17 años en Chihuahua. Católica de Hueso Colorado y ahorita... ¿Católica? De Hueso Colorado y se hizo Levarón, más o menos. Siempre batalla mucho con lo teológico, vamos a decir, pero vieras qué hermosos testimonios tiene ella de ser Levarón, de pertenecer a esta cultura. Me sorprende a mí. Me sorprende, ella da testimonios muy fuertes. O sea, deberías de escucharlas a ellas, pero en Levarón, en ese sentido los Levarón no son fundamentalistas. Es que hay una tendencia muy famosa en los pueblos de Estados Unidos, fundamentalistas. Para mí es casi despectivo que me digan fundamentalista, porque yo no soy un fundamentalista. Yo creo en nuestra formación, nuestra religión o nuestros usos y costumbres. Es algo nuevo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con alguna mujer que desear hacer otra cosa, que no sea el ser madre, tener una familia, que sea el trabajar o que esté enamorada de alguien más? No sé. ¿Dentro del matrimonio o enamorada de alguien más
que fue o fuera de Levarón. Sí. No está lleno de eso, olvídate, yo tengo... Sí. O de otra mujer, o un hombre enamorado de un hombre, no sé qué. Pues por uso y costumbre, nosotros no lo vemos bien, pero no lo vemos mal. O sea, nosotros no perseguimos eso. No hay violencia, no hay persecución. No hay. Pues sí hay pues a veces sí hay ciertas gentes fanáticas, pero alrededor de mí somos muy abiertos para esas situaciones. Nosotros algo como derecho básico también creemos mucho. Nuestra formación es no matar, no robar, no cometer adulterio, no levantar falso testimonio. Y si vives eso básico, pero para nosotros no cometer adulterio, le platicaba una amiga. Es la mujer del otro. O sea, estrictamente. Es eso. Pero no es, pues suena feo, pero un adulterio es cuando un hombre se mete con una mujer de otro. Exacto. Pero si una mujer se mete con el hombre de otra, no es adulterio. O sea, ¿para dónde nos hacemos? Entonces, que edificamos una sociedad con una cultura de la no prohibición, pero del mantener, esos mandamientos. Entonces nosotros batallamos mucho a la hora de, si alguien lo hace, nuestra sociedad no es punitiva, 0. Esto de la cárcel, el castigo. No estamos totalmente en contra de eso. Yo estoy 100% en contra. Y yo traté de visitar a Manuel del Río Virgen, dice, en Veracruz. No se pudo, pero la situación está en que, para mí es una inmadurez y cobardía social. Encarcelar a las personas. O sea, no chingues, ¿cómo fregados? No sabes qué hacer con el compa, pero sí lo metes al bote. Es deshacerte de él. No friegues. Tratarlo como la escoria que está ahí, porque no es readaptación social. Es de lo peor. Para mí, no hay procesos de readaptación social en estos lugares. Yo estoy totalmente en contra de eso. Pero también Levarón está muy en contra de eso. Pero una cosa, mira, esto me lo platicó una doctora, Claudia Espino, vamos a decir, yo soy de descendencia tarahumara, de mi bisabuela, legítima, muy original. Entonces yo he visitado muchas comunidades rarámuris, tarahumaras en la Sierra de Chihuahua. Y ahí pues tienen sus usos y costumbres muy fuertes. Pero ella platicaba que como ellos le hacen, pues tienen un consejo de ancianos y tienen un gobernador o gobernadora. Y hace muchos años ya tienen tener gobernadora. ¿Sí? Y ella me dice. Pero dice que lo que más manejan ellos es el arraigo, el pertenecer a esa comunidad. Entonces, lo cultivan tanto, se me hace muy interesante porque al final de cuentas me está cayendo el 20. Eso es lo que hemos querido hacer nosotros, como Levarón, crear esta conciencia de comunidad. Sí. Esto estoy haciendo yo ahorita. ¿Por qué? Porque ahora sí, ella dijo esto, si en una borrachera, un tarahumara con una piedra o lo que sea mata al otro, ¿qué se va a hacer eso? El Ministerio Público queda 10, 15 horas a pie. Y son comunidades grandes de 2,000, 3,000 habitantes. Entonces él se va al gobernador y le dice, yo no me quiero ir de mi comunidad, gobernador. Pero pues pasó esto, te entrego. ¿Y sabes cuál es el castigo? Que si estaba casado el otro, mantener de por vida a la familia. Ese es el castigo. Para que él reparación de daños. Sí, ahí inmediata, en el instante. Cuando tú dices, no se ha hecho justicia, en el caso, voy al caso que mucha gente reconoce, la tragedia que viviste hace poco, en 2019, con la masacre de tus seres queridos en Bavispe. Cuando tú dices que se haga justicia, ¿a qué te refieres? Pues hay que entender redefinir, o yo estoy tratando de encontrar qué es justicia. Entonces, porque para mí justicia, número uno, tiene que ver mucho con conocer la verdad. ¿Qué pasó? O sea, yo quiero saber qué traías tú, cabrón, en el corazón cuando mataste a mi hija. O sea, ¿de dónde llegó esa idea? Conocer esa verdad nos empodera. O
Hasta ahorita yo te puedo decir no sé. No sabes qué Y pasó. entonces es angustioso. Entonces, si pueden existir métodos donde descubramos nosotros qué pasó y podamos ayudar a que no vuelva a suceder, porque a lo mejor es un problema social, a lo mejor es un problema de muchos lados. Entonces, y el otro lado de la justicia es que lo reconozca. Que el chavo diga, pues sí fui, no, sí es cierto, pues que al final, y si no lo quiere reconocer, vamos a decir que un juez le diga, yo digo que sí fuiste. O que la sociedad diga, nosotros creemos, como en el caso de los jurados de Estados Unidos, sí fuiste, Exacto. hombre. Que además es la sociedad. Sí, el es jurado. la exacta, con es un el sistema nivel muy diferente, muy diferente. Y muy interesante de entender también cómo funciona ya la Entonces, justicia. imagínate que un jurado diga, guilty, eres culpable. Sí. Ay, caray, pues uno quisiera eso. Entonces, el tercer caso es un tipo de reparación de daño. Sí. Ahí es donde yo veo la justicia. ¿Sí me entiendes? Porque aquí creen justicia, fíjate. A mí me han dicho desde la mañanera, el mismo presidente lo ha dicho más de 5 veces, que ya se hizo justicia. A él dijo, órale, pues ¿qué es esto? ¿Qué es la justicia para el Pues, presidente? ¿qué es la justicia para el presidente? Entonces yo digo, pues, entonces si te fijas, algo que me da mucha fuerza a mí en este caminar ahorita es, como yo no soy punitivo, Sí. como yo no soy, entonces me conformo y les pico hasta lo que pueda para, ándale, cabrón, descubre la verdad. Como yo sigo diciendo, viva México, eso somos. Y es una tristeza, por decir así, la procuración de la justicia, pero ahorita yo no tengo mucho que más. Cuando en la búsqueda de esta justicia comentabas, Adrián, ¿qué pasó? Conocer la verdad. De pronto nos explicamos cosas o escuchamos cosas muy simplistas, sobre todo en los últimos sexenios, en donde se habla de esta guerra contra el narcotráfico, en donde hay muchísima simulación, y lo que estamos viendo pues es cada vez más violencia, más desapariciones, más homicidios, y en el discurso se matan entre ellos, son malosos, como si eso justificara cualquier crimen, cualquier masacre, y además hay un prejuicio, ¿no? Los enjuician de antemano y dicen son culpables y por eso murieron. Entonces entra todo este tema de un discurso que hemos estado oyendo desde hace mucho tiempo y que permanece hoy en día. Cuando se da la masacre de tus seres queridos, de tu familia, estamos hablando de mujeres, niños, niñas, bebés. Entonces, ¿dónde pones ese discurso? ¿Dónde pones ese entendimiento que nos han vendido las autoridades? Además, estamos viendo que cada vez el crimen organizado está metido en la política, participando violentamente, criminalmente y ensangrentando al país en contra de candidatos que no se cuadran. En fin, ya están metidos. Hablabas tú de un narcoestado. ¿Dónde pones ese discurso? Bueno, el discurso, que mira, es muy importante. El discurso yo lo veo así. El discurso no nos lo venden. El discurso lo compramos. Ese es el problema. Te quiero decir que yo, en mi caminar, déjame decirte, en mi caminar, en este entendimiento, descubro que la gran mayoría de los mexicanos que encuentro en la calle me dicen, pues ¿de qué te quejas? Ya han agarrado gente. Entonces yo digo, tienes comprado el discurso. Y luego te dicen, no es el discurso, no es el presidente, no es el que se matan entre ellos. ¿Sabes quién lo dice? El mexicano de a pie. Ese es el dolor para mí. No, seguimos creyendo en Santo Claus. O sea, yo quiero luchar por cambiar. Yo estoy luchando por cambiar la percepción, porque nosotros, yo te juro que en mí, el otro día, es una práctica muy común en esos pueblitos, cuando detuvieron a los 3 primeros de este pueblito de Janos, ¿te acuerdas que cerraron las carreteras y todo? Yo dije, ahí está. Lo que pasa, mija, es que el pueblo sale a defender su narcocultura. Y yo lo he vivido varias veces. Allá donde yo nací, yo ya no puedo ir.
Tenía una tía que no pude ir a su funeral porque es un pueblo fantasma y algunos pueblos de la sierra. Nosotros andamos queriendo que Levarón no se desaparezca. ¿Por qué? Porque el pueblo ya... Entonces, el discurso, yo no lo quiero ver tanto como discurso, sino como quién se lo está comprando. Porque esa madre está allí, está para el que la quiera. Entonces yo le tengo poco más. Vamos a decir, yo ahorita ando queriéndome autodefinir, ¿eh? Ahorita el ejemplo que tú estabas diciendo sí, porque ¿sabes cuál es la primera razón? Una vez científicos, sociales, electorales, que me han estado apoyando mucho en el movimiento que traemos en Levarón, así me vendieron el caso. Me dicen, Adrián, apréndete, tienes que tú decidir quién eres, autodefinirte para que te puedas autodeterminar. Y me dijo así, en la Constitución, si tú eres hombre pero naces en cuerpo de mujer, puedes decir que eres hombre. Y si eres hombre pero naciste en cuerpo de mujer, puedes decir que eres... Si a nivel individual tienes ese derecho, a nivel colectivo también. Nomás tenemos que aprender a autodefinirnos para poder autodeterminarnos. Sí. Y ese discurso, el México no lo quiere escuchar. Porque no quiere, porque lo difícil... Porque no queremos ver, nada. Adrián, porque es más fácil en la conciencia, ¿no? O en una cultura punitivista, en una cultura de algo habrán hecho, por eso les va mal. Pero me lo dice el vecino. Pero me lo dice el vecino. Es más fácil sacudirnos, no hacernos responsable y decir algo. Hija, a mí que me digan ahora, ¿quién se traga ese discurso? Exactamente. En donde sobrevive un bebé gracias a que estaba en su sillita, se queda aquí ensangrentado con su leche, en donde una niña sale con sus hermanitos, camina, va a pedir ayuda, en donde calcinan a pequeñitos, a tu hija, a mujeres. La calcinan viva, ¿eh? Estuve en una corte de Estados Unidos y un científico dijo que si nomás en las películas alguien muere con un balazo, mis hijos y mis nietos, pues ellos murieron quemados, no vinieron balaceados. A lo mejor estaban balaceados, pero más que nada murieron, para que entiendamos la magnitud de este problema. Y después, y yo llegué ahí, y encontré a mi hija en un estado de abandono. 36 horas después llegaron unos de forenses a ayudarme a ver qué huesitos rescataba. O sea, ¿qué abandono es ese? Bueno, ahora sí. Pero ese sistema, sí. Pero ¿sabes qué me dicen? No, es que así es México, tú confórmate con lo que tienes. ¿Tú cómo te enteras? A mí luego lo que pasa es que a mi hija iban a una boda. No, pero lo más trascendental es que a mi hija iba en un Suburban, ella iba para llegar a cualquier parte de Estados Unidos o Casas Grandes o Levarón, tienes que cruzar por ese caminito. O sea, no importa dónde iban, hombre. Iban para Chihuahua. ¿Tenían que pasar por ahí? Tenían que ir a Chihuahua. Fíjate pero otra cosa, no tenían que pasar tanto por... Mira, entonces a mi hija se le avería una llanta y otra de las camionetas la devuelve, la deja tirada con su suegra, porque mi hija estaba casada con un chavo de allá. Su suegra le presta un Suburban y se arranca para tratar de alcanzar a aquellas muchachas. Ellas se le adelantaron, las otras dos. Porque la masacre de donde está la bebé y esa son 14 kilómetros de retirado de donde matan a mi hija. Mi hija se acababa de arrancar de su casa, es una pavimentadita, y en cuanto agarró la terracería rumbo a Chihuahua, al kilómetro y medio la asesinan. O sea, de la casa de mi hija se veía el humo donde se estaba calcinando. O sea, ahí, y de todos modos no había autoridad. O sea, la mataron. O sea, una cosa es que te agarren a media sierra, ¿no? Pero a 5 minutos de tu casa, ¿en qué estado vivimos? Hay mucho que hablar, pero yo sí entiendo eso. Por eso sí, yo batallo mucho para creer el discurso que era. Y una cosa, fue una banda haciendo este perjuicio. Nunca hubo un fuego cruzado, jamás. Ellas... No. ¿Iban armadas? Jamás, de nada. Pues ellas ni sabían. Sí eran muy buenos para cambiar llantas, porque ahí cada rato se les ponchan las llantas, eran valientes, pero por eso iban juntas, porque
el esposo de Cristina, la del bebé Faith, que balacearon el asiento, la iba a acompañar, pero él tenía una cosecha de nuez y se iban a ir a Estados Unidos. Y ella nomás fue por los pasaportes que los había dejado en la casa de su mamá, porque ella es de allá, y sucede eso. O sea, no la debió de haber dejado ir por los pasaportes. Era una cosa muy, muy difícil tiene muchas dimensiones. Sí. ¿Y tú te enteras en dónde estabas? No, yo, Shalom, la mamá de Ronita. Shalom es mi segunda esposa. Sí. Shalom es la mamá de Ronita. Sí, Shalom es la mamá de Ronita, ella es rubia. Sí. Y Marta es mexicana de Chihuahua. Pero Shalom, yo estaba con Shalom, echando gasolina cuando entró la llamada. Ya eran las 10:30 de la mañana, estábamos juntos cuando... Ya ves que ahora con los WhatsApp, empezaron a meter WhatsApps que habían encontrado el vehículo de Ronita en llamas, pero no sabían si ella estaba dentro. O sea, a los minutos, el chavo, mi hija cambió las maletas al nuevo Suburban y sus 4 hijos y se arrancó y luego la matan. Entonces un chavo llegó a auxiliarla, su cuñadito, y se bajó para ver que pues ya no estaba ella, para ayudarle a mover las maletas. Se agachó a ver cómo estaba de averiada la llanta y en ese instante ve la llamarada. O sea, son minutos. Son minutos, ¿entiendes? No, entonces, esa llamada yo la recibo. Pues, ya ves en los WhatsApp, meten el Sí. y luego, y yo me tuve que esperar casi 45 minutos o algo así, cuando llegó el siguiente mensaje de que sí estaban ahí los cuerpos. O sea, yo duré como 1 hora casi, 45, ojalá yo decía, ojalá y los tengan secuestrados. Pero yo ya estaba yéndome para allá para enfrentar el secuestro, lo que sea necesario. ¿A cuánto estabas de distancia? 3 horas. En esas 3 horas tú ya sabías que ellos ya estaban ahí. No, 3 horas se hacen, no. Yo todavía ni salía de la casa. Nosotros hicimos como 10 horas para llegar a la primera escena del crimen, porque no nos dejaban subir porque era peligroso. Entonces a mí me valía madre. ¿Quiénes no pues la Policía Federal. La policía estaba ahí. Sí, la Policía Federal, la Guardia Nacional, el Ejército, no se pueden subir. La única mujer que viajó ese Via Crucis fue Shalom, mi esposa, conmigo. Y ella era la única mujer, por eso a ella le dan al bebé Faith. Y ella así, ya ves cómo es perspicaz la mujer, dice, estos cabrones nomás están esperando limpiar su cochinero, por eso no nos dejan entrar. Eso salió de su boca, en tiempo real, cuando nos tenían parados. ¿En dónde estaban cuando sucedió esto? ¿En dónde estaba la Policía Federal? ¿En dónde estaba la Guardia Nacional? ¿En dónde estaban las autoridades? Es que están muy lejos. ¿Dónde estaban? Pues quién sabe. Bueno, la razón que se acercaba la Guardia Nacional, Policía Federal, es para seguir a los Levarón, a proteger a los Levarón. Y se fueron atrásito de los Levarón. O sea, usaron de pretexto que nosotros sí le íbamos a entrar a los cocolazos. Pero nunca llegaron con autoridad de primeros. Ahí no hubo, nunca, algo que tú puedes llamar primer respondiente. Nunca hubo. Y llevamos 50 elementos de entre o más federales, de Guardia Nacional, y nadie hizo la figura de primer respondiente y nadie levantó un acta. ¿Te lograste meter, colar, te dejaron entrar? No, lo que pasa es que sí les creímos que venían más refuerzos, que puede estar peligroso, pues soy cómodo, pues que vengan más refuerzos. Pero ahí es donde te digo que fue perspicaz Shalom. O sea, entonces ya cuando dijeron, vamos, yo no voy a esperar a nadie, yo le dije, vámonos. Y entonces le empezamos entonces nomás fue poco más lento, en lugar de 3 se hicieron 10 horas. Y no nos dimos cuenta de los niños vivos, porque como ellos estaban arriba de la sierra, tuvieron que caminar 20 kilómetros. Un chavo de 13 años, que en este juicio que hicieron en Estados Unidos testificó. Dicen la niña, la mayorcita, dice que los bajaron, los pusieron en fila para balacearlo y entró una llamada y de repente se fueron y los dejaron ahí. ¿Ellos estaban ya formados? Sí. ¿Los niños? ¿Los iban a masacrar formaditos? Sí, eso dice la niña.
en un testimonio que apenas escuché hace poco. Pero empezaron, vamos a irnos a un extremo, se oyó que ahí vienen los LeBarón. Ahí vienen los LeBarón, y entonces pues vámonos, porque aquí no podemos empeorar las cosas. También había algunos testimonios de que hubo mujeres que sí se bajaron del auto para decir, somos pues mujeres, venimos con niños. Pues lo que pasa es que vamos a decir eso, los niños que venían en la camioneta de atrás vieron que se bajó la tía de enfrente y levantó las manos. Pero yo hasta puedo creer que yo siento que las levantó por las manos para decirles, no le vengan porque ya me están disparando. O sea, sí sentí yo, el testimonio de que levantó las manos viene de los niños del otro vehículo. ¿Sí? Mujeres muy jovencitas. Pues estaban dando pecho, las tres. Niños, mi hija tenía los gemelitos de 8 meses y las otras 2. Dana ya era creo que son 13 los de Dana. Dana tiene 42, creo. Mi hija Ronita, 30. Son 7 hijos, me dejó 3 huerfanitos. Ahí los tengo. Está duro. Precisamente ahorita, está muy interesante. A lo mejor podemos hacer un espacio especialmente para eso, pero yo el 7 de febrero estuve en una corte federal de los Estados Unidos, donde es una empresa que se llama Motley Rice, investígatela. Pero esta firma de abogados. ¿En Cincinnati? No, ellos están en South Carolina. Pero ellos ayudaron mucho a las víctimas indirectas de la Twin Towers. Sí, de las Torres Gemelas. Entonces, ellos son especialistas en buscar cómo repararle el daño a indirectos con dineros de los mismos malandros. Sí, es la idea. Sí, pero necesitan una orden federal, de un juez federal Es el primer caso que un cártel mexicano va a hacer, ¿cómo se dice? Que el juez diga, si eres culpable y a ver qué vamos a hacer. Exacto, que condenen a un cártel de esta masacre y lo harían en Estados Unidos. Están llevando ahí fuerte tu caso. Yo te quiero preguntar así abiertamente, hablando de cómo compramos los discursos y esto, Adrián, porque la gente dice, ¿en qué andaban? Que se estaban vengando de los LeBarón, ¿no? Y en la búsqueda de esa verdad. ¿Qué pasa ahí en esta agresión de los cárteles y de grupos en contra de la comunidad LeBarón? ¿Qué es? ¿Es la tierra? ¿Es la riqueza que contiene la tierra? ¿Es el lugar por donde podrían pasar? ¿Qué hay detrás de estas agresiones de tantos y tantos años que hemos consignado? No, lo que yo siento que en realidad, por decir así, no existe nada de eso, nada de lo que mencionaste, pero cuando hablas de minas, por ejemplo, ¿no hay riqueza ahí que quiera apropiarse el crimen organizado? Bueno, si quieres te voy a contar lo de minas y sí es muy importante lo que te voy a decir, pero porque los LeBarones no tienen minas. O sea, pero los LeBarones viven donde hay minas. Exacto. Entonces, pero ahí te va. Yo ya sé, la fiscalía me dijo que un grupo de 14 personas lideradas que pertenecían al cártel Sinaloa Sonora y otros pocos que pertenecían al cártel Sinaloa de Agua Prieta se brincaron de bando. Y ellos se convencieron a otros 100, porque eran 100 los que planearon este ataque un día antes. 60 se fueron a Agua Prieta, 40 a matar a mi hija. Entonces, ¿son los de la línea? Los que llaman la línea. Se llama, es Cártel de Juárez. Es Cártel de Juárez, sí. Pero que eran de estos dos grupos del desierto. Cártel de Juárez, su brazo armado se llama la línea. Es el brazo armado del Cártel de Juárez. Sí. De Amado. Pero estos de Sinaloa, estos dos. Ahí te va. Entonces, ellos eran jefes de la plaza de Bavispe. Pero hubo conflictos. Brincaron de bando, venían a recuperar su plaza. Entonces hay que hablar de plaza. Entonces, ¿por qué es importante tener plaza ahorita? Lo que pasa es esto, mira. Llegan los
canadienses hubo ciertas reformas donde se permitió a muchos extranjeros, empresas extranjeras, para hacer un fruto de las minas. Entonces, Chihuahua está lleno de minas, cientos de minas. Entonces, siempre que llegan la empresa, pues lo primero que tienen que hacer, con los permisos y todo, tienen que pedirle al gobierno seguridad. ¿Sabes qué hacen? No lo hacen, pero necesitan seguridad. Entonces, buscan la manera de buscar seguridad privada y tampoco le entran. Entonces, ellos de seguro tienen que arreglarse con el jefe del cártel. Con los... Si tienen que, el crimen. Si no, pues el jefe de la plaza, hombre. Entonces, si no pueden ejercer. De garantía, les va a costar unos milloncitos de dólares nomás la protección del cártel. Porque así funciona, ellos son los dueños de esa región. Entonces, esta región de Bavispe, donde hay unas minas, dicen, de litio y no sé qué, está muy codiciada la plaza. Entonces, ellos dicen, si hacemos una masacre ahí, corremos a los gringos y nos quedamos empoderados. Y ahí de eso se trata. Bueno, el propio presidente está hablando de este tema de lo del litio, porque con esto los celulares y la no sé qué, ¿no? Entonces, sí, pero a la misma vez, pero al último, uno de los meros intelectuales que ya está en la cárcel, pero no lo han vinculado por homicidio, lo levantan en un pueblo que yo conocí de niño con mi madre, se llama Morris, Chihuahua. Y Morris, Chihuahua está rodeado de minas. Y este chavo es especialista en cómo negociar con las mineras. O sea, si entienden, era la razón. ¿Qué tienen que ver los LeBaron ahí? Nada. Viven en donde está ese problema. Que es la historia de la humanidad, en tantas y tantas historias donde hay petróleo, donde hay minas, donde se puede sembrar la amapola, vemos ahora en Guerrero, donde se pueden sembrar otras cosas. Llega el crimen organizado. Entonces nosotros, LeBaron, siempre se le ha puesto a las patadas. Le secuestran a un hijo de borlote, le matan a hijos, hay mucho problema. Nosotros siempre enfrentamos el problema. Y es por eso que nos tienen bien clasheados. Por decir así, yo hasta tomando esta entrevista, vamos a decir, tomo cierto riesgo. Porque ya les estamos desnudando algo que nadie se atreve a desnudar. Sí. Pero eso son realidades. Pero por eso yo no creo tanto. Yo le doy muchas vueltas al problema. Y yo no quiero que, yo le digo esto, creer en el discurso es creer en Santo Claus. Pero porque a mí me dicen, ahorita sabes, se me hace casi absurdo tener que aprender yo. ¿Qué quiere decir procedimiento abreviado? ¿Qué quiere decir ¿cómo se llama? Todo ese proceso que se me hace absurdo. ¿Y sabes qué es lo peor? Sistema adversarial, sistema... Sí, pero ¿sabes qué es lo más absurdo? Que el México dice, así es como se va y se establece y no hay más. Así se hace la justicia en México. Tienen el discurso y el concepto de que eso es justicia. Y nos la tragamos tan duro que se nos quita la responsabilidad ciudadana. Entonces yo por eso, este ejercicio, fíjate, ejercicio de libre autodeterminación de los pueblos, le llamo así, yo estoy buscando ejercer mis derechos colectivos. Sí. Porque ahorita tú pusiste un ejemplo muy fuerte de que eres tú luchadora de los derechos de donde sean, de todos los seres humanos, ser quien quieren ser. Así es. ¿Sí me entiendes? Entonces, y tienen el derecho también de ejercer sus derechos y garantías individuales, o de no. Porque uno de los grandes problemas como nosotros somos muy irresponsables de enfrentar al toro por los cuernos, preferimos cerrar los ojos, que nos agarren la mano y como pendejidos todos, nos digan dónde poner la cruz, y luego ya estuvo salir, ya estuvo, sí. ¿Quién salió elegido? Ese pendejo, Así funciona. Y tenemos que creer que eso es justicia. Y ellos, yo tengo un problema, fíjate, te lo voy a platicar así. Lo peor de lo peor, a mi nivel localito, en pueblito, se elige así.
tontamente el alcalde. Y una vez que es alcalde, ahora sí, yo soy alcalde, a mí me tiene que dar el ejército placa, el ejército arma, el ejército pistolas, y ahora sí yo tengo el derecho de portar armas. Por eso enloquecen. ¿Sí? Sí, y luego... La concentración de poder y luego de pilón este alcalde tiene las facultades de nombrar a otro pendejo y darle un cargo y hacerlo tomar protesta de que va a ser el director de seguridad pública. Y se infla ese señor. Y luego le tiene que dar el ejército arma y placa y permiso de portar armas. Y luego también estos 50 policías. Y ellos siempre, en nuestra área, siempre están al servicio del crimen organizado. ¿Tienen qué? Ahorita Galeana no tiene policía municipal, porque si la tuviera, tendríamos policía al servicio del crimen organizado. Preferimos no tener policía. Nosotros no tenemos policía. ¿Cuál es la fuerza de los Levarón? ¿Cómo se defienden si están tomadas las plazas? Si quienes llegan como autoridades tienen que negociar, y estoy hablando de lo local, de lo estatal y de lo federal. Si quienes, los empresarios que quieren poner una mina, tienen que ir con el cartel. O sea, tenemos que empezar a hablar de las cosas para entender lo que nos ha sucedido como país. Porque si no, no vamos a entender nada, ¿no? Y entonces, en esas estamos. ¿Cómo se defienden? Pues que ¿Cuál es su defensa? Lo que pasa es que nosotros vamos a decir, nuestro discurso como pueblo es: no matarás, no robarás, no levantarás, no cometerás adulterio. Lo tenemos tan dentro de nosotros que nosotros vemos muy mal, ¿sí me entiendes? Entonces, cuando sucede, gritamos. Entonces la gente, a nosotros como pueblo... Pero necesitan estar armados. No, ¿O buscan estar armados los Levarón? No. Y las comunidades, y los Miller y Langford, buscan tener armas para poderse defender, ser autodefensas, para poder enfrentar a este crimen organizado o a estas autoridades armadas que ya están también coludidas. Es que si te fijas, aunque está muy duro el crimen, muy duro el crimen, en realidad, pues, como dice el discurso, se matan entre sí, lo que tú quieras. Es más importante, para mí es mil veces más importante prepararte mentalmente para ser esa persona que va a proteger sus derechos. Yo le tengo más miedo a una mujer defendiendo a su hijo, como puede, que a un soldado armado. ¿Sí me entiendes? No le tengo miedo a un vato con arma. Le tengo más miedo a esa sociedad que se deja. Porque aquí el problema, aquí somos una bola de agachados como mexicanos. Y es por eso que están empoderados esos crímenes organizados. O sea, es un problema de formación, es un problema cultural. Y Levarón trae otra cultura. Entonces nosotros algo bien típico, ¿sí? El otro día una muchacha, me gustó mucho un testimonio que dio, dice, pues llegó aquí, pasó en Sarabembla, y pues llegó Adrián Levarón, porque pues yo vivo en Chihuahua, y nos dice, no nos van a dejar sacar a los chavos, vamos a cerrar la carretera. Se vale, dice, pues fuimos y cerramos la carretera intermitentemente, y luego dice, no, y de todos había unas audiencias. Vámonos a ponernos enfrente del poder de ahí de la Procuraduría y poner cartelones, y lo dicen, se vale, pues ahí vamos. O sea, para ella fue una revelación salir porque dice que antes cuando iba manejando y que prendía luces de un policía, temblaba y se ponía tensa y ojalá y no sea a mí. Entonces, y dice que ya perdió ese miedo. Dice ya. Sí, y lo dice, pero esto es lo curioso. Siempre que va gente hacia Levarón o hacia Sarabembla, la para la policía. Y luego la para, pues se para, si es mujer, muchas veces jóvenes, y le abre el vidrio, y luego le pregunta, ¿por qué me paraste? Y luego el chota le dice, ¿eres de Levarón? Te juro. O sea, ¿sí entiendes? O sea, es otra mentalidad. O sea, nosotros no necesitamos armas para defendernos. ¿De qué nos vamos a defender?
No, el peligro es esa cultura que no nos invada. Nosotros estamos muy abiertamente de frente en contra de esa cultura, de esa narcocultura. ¿Le tienes miedo a la muerte? No, que le voy a tener miedo, la ando buscando por todos lados, a ver si no me alcanza. No, es que... Pero no quiere, o sea... Pues si vamos a decir, yo me cuido más de morir por ti que por mí. Porque si necesito quiero estar. Porque quiero estar en esto, por ti tengo más miedo. ¿Amas la vida? Pues claro, así... o sea, pero no es... bueno, I'm not a pro-life person. No eres pro vida. No soy pro vida. ¿Sabes qué soy? Pro-eternity. Pro-eternidad. Yo soy pro-eternidad. Yo quiero trascender. ¿Se me entiendes? Sí. Pero quiere decir que si yo no hago algo para trascender, o sea, yo vivo porque voy a existir eternamente. Esa es mi religión. Y cuando amas a la vida, lo cotidiano, ¿cómo llevas el dolor de la pérdida de una hija? Y a veces eso que siempre digo, they killed the wrong daughter. Mataron a la hija equivocada. Entonces a mí me metió a un ring muy que no me puedo salir de él. O sea, hay tanta legitimidad o sea, tú dependes de que yo haga algo. Entonces yo traigo un compromiso ante mi hija muerta, ante Dios, ante mí mismo y ante ti, ante mis seres, mis prójimos, de no rajarme, de seguirle buscando. De seguirle buscando. Entonces yo encuentro, muchas veces en esta búsqueda, mis seres más queridos se sienten abandonados, porque ando en tanta cosas. Fregadera. En entrevistas. Ahorita estoy aquí y está le están haciendo una fiesta con mariachis y quién sabe qué tanto a mi hija mayor con Shalom. Entonces, pero el otro día, duró 4 días de 9 a 4 de la tarde, esa corte en Estados Unidos. Lloramos como no te imaginas. Y yo creo sirvió, porque pasaron videos, pasaron todo. Fue una catarsis absoluta. Había los mismos videos, dice, Tyler, el esposo de Cristina, dice, yo no sabía que eso había pasado. Es que él entró a un estado de negación y ahí le tuvo que aterrizar. Entonces Shalom aterriza. Y en la última audiencia que estuvimos, un tal como a Toño, y estuvo ella sentada conmigo en la audiencia y el juez, ella tuvo que hablar, porque tiene que dar su nombre y tiene que decir quién es, y le preguntan si tiene algo que agregar, ya que los vinculan al proceso. Duramos 4 horas y yo creía que ella no iba a aguantar. Y al final le dije, ¿cómo te fue? Y dice, para mí era muy importante estar en esa audiencia. Entonces es como tomamos el dolor, para ver qué. Porque encontrar estas cosas, participar en la posible justicia, hombre. Porque si no lo hacemos, somos irresponsables para nuestro México. ¿Sí entiendes? Sí. Es una responsabilidad. Está curioso eso. Sí. Y yo llevo el dolor de esa manera. Y entonces encuentro a otras gentes con dolor y pues me les uno. Y bueno, compartes ese dolor, estaban en esa audiencia, lo vivieron y a solas también de pronto te quiebras o eres así como muy fuerte. Por eso te digo que para mí, pues mi hija pasó mejor vida. Sí. Y casi la envidio. Pues entonces yo sí sé eso que ella... Da paz. Ella está en paz y todo, y ella es la que más me pica. ¿Eran cercanos? Muy cercanos. Yo muy cercano. Pues yo no puedo ser cercano con pues son muchos hijos, eso pero de ella sí sabía. Cuando, 36 hijos, todo, o sea, ¿quiénes son? Sí, es que se quieren mucho. Lo que pasa es que trato de dar tiempo de calidad es todo. Sí. Entonces, si yo hablo, ¿dónde estás, mi hijo? Y yo soy un padre súper privilegiado, me quieren mucho, mucho mis hijos. No sé ni por qué, pero ahí estamos. Ajá. Y sí ven un grado de presencia. Y es más, también veo un grado de angustia de que no estoy. ¿Cuántos hijos tienes?
tienes? 36. Bueno, Nacieron ok. 39 y murieron 3 de infante y luego me asesinan a mi hija Ronita. Quedan Sí. y ahora le digo que 35 sobrevivientes. Y ahora a tus nietos, a los hijos de Ronita, ellos viven con ustedes, están como muy Vivieron, cercanos, ¿o? no los peleábamos mucho los dos abuelos. Y unos vivieron unos meses en la mora, otros, pero ya se volvió a casar Howard Miller. Ah. Y ahora que estuvimos en North Dakota, él vive allá. Y rentaron casa y todo, y me gustó mucho porque están contentos mis nietos en su nuevo hogar. Y es muy bonita la nueva mamá. Se me hizo muy bonito que me dice, se llama Lauren, me dice, porque todos mis yernos me dicen suegro. Howard me dice suegro, para todo suegro, y suegro, y suegro. Y me dice esta niña, can I call you suegro? Yes, you can call me suegro. También te dice suegro. Because Howard is like my son. Pues órale, call me suegro. También Estaba bien también bonito. también Entonces ya están mis nietos, Sí. ya están bien. Y- Con sus problemas, claro, pero duro. Pero algo que pasó muy tremendo en esta audiencia, lo más fuerte que pasó ahí, es ¿Esta que audiencia en dónde fue, Adrián? fue en Perdón. North Dakota, pero es un corte federal porque ahí vivían mi hija y escogieron. Es en Estados Unidos donde se podrá lograr, perdón, es Sí, que sí, dale. creo que es muy importante Sí, esta claro. doble nacionalidad porque se está Se puede desahogando ahí lograr, algo importante, ¿no? Sí, claro. Este Ok. federal puede decir que sí fueron terroristas. Uf, Él lo puede decir. Ah. ¿Te acuerdas? Hablábamos yo y tú de este Sí, tema. del tema Es del muy reconocimiento probable, de es muy terrorismo. probable que si el gobierno y la Casa Blanca y nadie lo quiere hacer, este juez federal sí va a decir que fue un acto terrorista. Y si lo dice un juez federal, sí. va a impactar, ¿no? ¿Hay alguna declaración que te cimbró en particular, Adrián? Pues tal vez yo sí estaba preparado, pero mucha gente no. La declaración de Douglas Johnson, que es mi yerno mayor, él agarró mucho el toro por los cuernos. A él le tocó hacerlo, él trabajó con los forenses en la limpiadera de los huesitos y tratar de agarrar tantito para ADN y enseñó sus fotos de cuando estaba haciendo ese trabajo. Y lo pusieron en televisión. ¿Y quedaron nada más huesitos? Sí, pues mucho, como el pulmón, sí, la grasita, haz de cuenta, para mí eran como chicharroncitos. Sí. Y entonces sí había pedacitos, ¿entiendes? Porque se quedó así. Y entonces sí había como huesitos y cositas así, pero todo desperdigado. Y sí pudimos detectar más o menos el de Ronira, pues sí lo agarró. Yo estaba ahí cuando lo hicimos. Pero el testimonio ese lo hizo él. Y lo hizo, lo trabajó en y luego también ese fue muy duro. El de David Lanford fue muy duro, el del esposo de Dana. El de las niñas. La niña ahorita tiene 16 años, la que dijo que nos de ese fue muy duro. El testimonio de sí, ella y ella que tuvo logró que huir. jurar. Y ella tuvo que jurar. Y el niño de 13 ahora tiene 15 también. Entonces, ¿Ella cómo logró sobrevivir? Estaba muy lejos, ¿no? No, pues no es lo que... O sea, pero se salieron... Nada, no, los balacearon, Ella estaba ahí en el lugar cuando llegaron. Es que hubo una pequeñita que salió... No, es que funcionó así, mira. Balacearon, se acabó la balacera. Y entonces van a ver cuántos murieron. Y vamos a decir a ver qué encontramos ahí adentro, yo no sé qué. Cuando se acercan, yo no sé, yo creo que estaba desmayada Faith. Y como estaba balaceada, no se dieron cuenta que estaba viva, no sé. Nadie la sabía que estaba viva. Entonces, pero en la segunda, muchos no murieron balaceados. Entonces dice esta niña, testificó que ella vio cuando su madre iba muriendo poco a poco. O sea, vio porque como que tardaron un poco. O sea, cuando dice que les exigieron que se salieran del carro, los mismos sicarios, y los mismos sicarios los formaron. Y es cuando empezaron a oír los ruidos por los radios, y se empezaron a ir y los dejaron parados, no sabían qué hacer. Entonces empezaron a caminar, y caminaron como unos 100 metros en una curvita, y
pero iban heridas. La mayorcita traía un balazo en el pie y pues, no pudo mucho y traía cargando a los niños más chiquitos. Dejó a su madre muerta y a sus 2 hermanitos muertos y a su tía Cristina y se quisieron alejar del vehículo balaceado. Entonces se puntieron en el lugar, pues ¿qué hacemos? Vamos a decir, hicieron una oración y la mayor le dijo al que sigue de 13 años, I'm sorry, tienes que ir a avisar que estamos heridos. Aquí estamos en total abandono. Entonces la valentía de esa niña, decirle al niño que se vaya, él caminó. Dice que hasta... De 13, ¿verdad? De 13 años caminó desde ese punto a los 100 hasta La Mora. Esos son 20 kilómetros. Pero como tardaba tanto en volver, se desesperó. Y oyó balazos, porque parece que hubo balazos. Entonces le lavó el coco a una niña de 8 años que estaba la más entera y le dijo, I'm sorry, pero a lo mejor mataron a tu hermanito, vas a tener que tú ir a avisar. Y es cuando la manda a avisar. Entonces la razón es que cuando él llega como al anochecer, llega a Davon y es cuando supimos que sí están unos vivos. Y todavía no llegamos a las escenas del crimen. Entonces cuando todos llegamos y ya salvamos a los heridos y se fueron. ¿Cuántos heridos? ¿Cuántos se salvaron? Eran 17. Eran 17, sí. No más, menos 9 que eran 8. Y luego más los 2 más enteros. Pero entonces esa niña fue la última que encontramos. Porque la que estaba herida. No estaba herida. Pues ella estaba muy entera. Estaba muy entera. Lo que pasa es que dice que le empezó a empollar el zapato. Es muy difícil, es una bajada. A ti está difícil, a mí se me hubiera lastimado. Esta niña tiró un zapato. Y por eso es que llegó nomás con un zapato y empezó a sangrar. Pero se desvió a un camino. Porque empezó cuando yo traía al papá de ella conmigo. Cuando llegamos, y él me dijo, yo creo que mi hija se fue por ahí porque allá hay luces. Entonces, nosotros seguimos hasta donde está mi hija y la encontraron acá, como a las 10 de la noche. O sea, esa niña desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche que la encontraron. Pero nadie se escapó. Sí. ¿Sí le entiende? Es otra escena. Sí. Los que se escaparon fueron los sicarios. Exacto. Ellos fueron y es cuando logran los pequeñitos. Yo soy el primer respondiente. Si alguien sabe esta historia, soy yo. El video que circula en redes que vimos, ¿de quién es? Ese es de mi consuegro. Ajá. Es el dice. Cuando está descubriendo. No, lo que dice. Primero el cuñado vio la camioneta ardiendo y descubrió que era de su mamá. Se acercó a ver, pero estaba tan dura la llamarada porque le habían echado combustible que no pudo ver. Entonces salió corriendo a avisarle a su padre, que estaba en el rancho a 5 kilómetros, acuérdate. Sí. Entonces le avisó y todos se fueron a ver qué rollo. Y entonces todavía dice que batallaron tuvieron que esperar que se fuera la luz para ver si estaban. Y en el momento que pudieron, por eso es que hay humo y lumbre, ¿te fijas? Sí. Porque él tuvo que meter el video y dice así, they killed a sus nietos. Sí, they killed Nira and my grandchildren. Ese es él. Él testificó en North Dakota y le pusieron ese video al juez. Y él dijo, la defensa le pregunta al abogado, ¿tú tomaste ese video? Sí, de mi teléfono, para que el juez sepa que no se le inventó a alguien. Sí. Adrián, ¿qué sigue para Adrián Levarón? En algún momento la política, o eso está descartado. ¿O has tenido amigos también? Tu defensa fue asesinado en las elecciones pasadas, un amigo. Sí, con Mancilla Copado, mi amigo policía. 2 despachos se hicieron para atrás. Ya me acaban de quitar, acaban de sacar estaba yo enchufándome con la que me puso SEAD, porque yo no quise, yo decidí que no fuera otro, que no coadyuvara uno independiente.
porque también me lo matan. Renuncié o me renunciaron, pues ya se me cayó la casa. Entonces, dentro de la política, lo que te quiero decir es que yo desprecio el sistema de elección. Entonces, como yo desprecio ese, pues no quiero. Sí. O sea, Sí. sería una inconsistencia. Prefiero ser un luchador social. Prefiero estar... ¿Sabes qué? Prefiero ser que me hagan juez de mi pueblito, hombre, que me hagan sheriff. Sí. ¿Siempre fuiste un luchador social o con estas experiencias, con estas vivencias, fuiste tomando un rol? Pues en sí, tu no, comunidad? ni lo soy. Yo soy una víctima que investiga. Para mí ha sido muy lindo platicar, conocer un mundo nuevo, ¿eh? Yo soy así, ya sabes, muy tradicional, No estamos ¿verdad? Muy padres. mexicana, No, está ¿verdad? Pero está todo Católica, padre. apostólica, romana, Claro. ¿no? Mi madre también me enseñó a rezar. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto en el nombre de Dios y el Espíritu. Pero a la vez soy rebelde, Sí, entonces, claro. pues bueno, ya sabes, ¿no? Y defensora de la Constitución y de tantas cosas. Entonces, a mí me gusta mucho conocer, saber, aprender, escuchar. Y ha sido muy lindo, como siempre, el tiempo. Gracias por tu tiempo, Adrián. Sé Claro que sí. que hay muchas cosas por hacer. Ojalá lo podamos ir compartiendo siempre. Sí, cómo no. Es un placer, Elisa. Como siempre. Ándale. Gracias. Y Échale que pronto ganas. llegue la paz, la justicia, la bondad, la luz, como Eso. queramos llamarlo. Ándale, con todo corazón. Muchas gracias por acompañarnos.